que es de lo que queremos hablar hoy. Porque a más de uno de nuestros auditores seguramente les habrán llamado la atención los videos, los posteos, tanto del apruebo como del rechazo, y entre eso también varias noticias falsas. Y esto muestra que hay una permanente tensión entre lo que es la libertad de expresión y la necesidad también de regular las noticias falsas de parte de las redes sociales. Facebook sabe bastante de esta batalla y nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica, nos viene a contar de este caso. Profesor, ¿cómo está? Profesor. Hola alumnos, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, hoy día vamos a conversar un caso que está fresquito, recién salido, que se llama algo así como policía política, Facebook y el derecho de los políticos a la libre expresión. Uh-huh. Y tiene ese caso una pregunta que le voy a pedir a Gaby en unos minutos que nos explique cómo nuestros alumnos de esta radio pueden responder, porque desde ahora vamos a hacer clases más interactivas, ¿eh? No solamente ustedes van a responder, sino todos los que están escuchando la radio. Así que ya les cuento en unos minutos de qué se trata la pregunta, que naturalmente es muy oportuna, porque al igual que en Chile, bueno, Estados Unidos está, ustedes saben, enfrentando una elección que es crucial, y el caso parte con un ejecutivo ficticio uh-huh. que reporta directamente a la número 2 de Facebook, que ustedes saben es Sheryl Sandberg, una ejecutiva súper poderosa, y este ejecutivo ficticio está enfrentando la situación de que está leyendo un anuncio que está publicando Elizabeth Warren, que no sé si ustedes recuerdan, fue una de las aspirantes demócratas que compitió contra Joe Biden, y esta Elizabeth Warren quería publicar el siguiente anuncio en Facebook, algo así como breaking news, uh-huh. noticia de último minuto: Mark Zuckerberg apoya la reelección de Trump, lo cual obviamente es fake news. Porque Zuckerberg está en contra de Trump, pero ella quería mostrar que uno puede publicar en Facebook lo que se le ocurre. Entonces la pregunta que vamos a enfrentar, y ahora en un minuto le pido a Gaby que nos diga cómo ustedes van a participar, es si acaso a Facebook se le debería permitir cualquiera de las siguientes 3 alternativas. Usted tiene que elegir. Alternativa 1, prohibir todo tipo de publicidad política explícita. Ningún candidato político puede poner avisos de ningún tipo, incluido el que acabo de decir. Alternativa 2, se pueden poner anuncios políticos, pero va a haber un fact-checking, un polígrafo, un señor independiente que va a estar chequeando si es que la información que está en estos anuncios es realista. Y alternativa 3, permitir cualquier cosa, chip libre, cada uno verá lo que publica y no es un problema de Facebook. Gaby, dinos cómo pueden nuestros alumnos participar. En nuestra cuenta de Twitter, pauta_CL, estamos haciendo esa pregunta, la estamos ampliando para las redes sociales en general, porque este es un tema que no solamente afecta a Facebook, sino que también afecta a Twitter, que es justamente la plataforma que estamos ocupando. Y ya hay bastante gente que nos está contestando y la mayoría se inclina por chequear la veracidad, lo cual es en realidad la alternativa que también parece más razonable, pero que es muy complejo en términos del trabajo que implica para una empresa como Facebook. De eso se trata el caso, no nos adelantemos, porque como siempre, y a diferencia de las redes sociales, que te dicen una cosa y te repiten lo mismo y hasta la infinidad, nosotros en la universidad siempre entregamos todos los puntos de vista. Eso es parte del sentido universitario, así que en esta clase vamos a ir analizando una a una las alternativas y tirando, información que siempre defienda lo que uno está ahora analizando. Uh-huh. Siempre uno tiene que tener todas las alternativas y dejar a la gente que es adulta decidir por sí mismo. ¿Les parece? Entonces, esa es la cuestión. Y entonces yo les voy a ir dando las 3 alternativas y Eduardo defiende una posición, Gaby defiende la otra. El que habla primero elige cuál posición defiende, pero el otro tiene que defender la contraria. Ya. No pueden los dos tener la misma posición. Y yo, por supuesto, les voy a ir tirando remache porque esa es mi
Esa es la gracia de ser profesor. Exactamente. Así que partamos con la primera, por favor. A ver, Eduardo, prohibir toda publicidad política. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Elíjame la alternativa que usted quiera. No, pero acá le están dando ventaja a Eduardo. Siempre Eduardo es el favorito aquí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Yo me encuentro en contra de prohibir la propaganda política totalmente. ¿Por qué tú dices que no hay que prohibir la propaganda? Porque encuentro que o sea, lo primero que se me ocurre es que puede haber, se da un poco que van a haber grandes partidos políticos que van a invertir de esta forma, pero también puede ser el canal para que movimientos sociales u otras entidades que a veces quizás no nacen como un partido político directamente, sino que simplemente quieren poner sus temas, quieren poner su agenda y si tú lo prohíbes, te puedes ir al chancho, puedes prohibir demasiado. Puedes prohibir discusión simplemente de temas. Ese es un temor que yo tengo. O sea, por eso yo diría que estoy en contra de una prohibición total. Si tú vas contra... ¿qué define lo que es la política? También pueden ser temas, debate. Y por ese lado, yo creo que me declararía en contra de una prohibición total de esto. Pueden haber organizaciones que están tratando de avanzar un tema y por eso lo ponen. Y otra gente que dice, eso es política, se cancela, entonces, y la ley es pareja, se van a andar censurando otros temas también. Por eso claro, tú sabes que en países como India, Turquía y Pakistán, criticar al gobierno está prohibido. Y por lo tanto, eso queda eliminado de cualquier anuncio. Gaby, ¿por qué hay que prohibir la propaganda política? Las redes sociales se están percibiendo cada vez más como medio de comunicación. No funcionan como un medio de comunicación, pero la gente sí los consume como medio de comunicación. Cuando uno habla, sobre todo con las generaciones más jóvenes, sobre cómo se están informando, en general siempre dicen redes sociales más allá de los medios tradicionales. Y por lo tanto yo creo que hay que hacerle algunas exigencias adicionales ahora también a las redes sociales. Tal vez no prohibir la propaganda como un todo, pero sí dejar muy claro cuando es propaganda y cuando es información de alguna otra persona que sí chequeó la veracidad del contenido. Ahora yo tengo una pregunta, ¿por qué todo esto es distinto de la televisión o la radio? ¿Por qué estamos discutiendo este asunto si medios ha habido toda la vida? ¿Qué tiene distinto las redes sociales? ¿En qué sentido distinto de el impacto que generan? Si vamos a prohibir o no prohibir, cualquiera que sea la posición que ustedes dijeron, bueno, apliquemos lo mismo a la televisión, ¿o no? La televisión tiene franja. Sí, exacto, no es una mezcla. En redes sociales no existe una clara separación de lo que es información pura y dura de un medio de comunicación serio y lo que es al final solamente el punto de vista de una persona. Claro, ese es uno de los problemas, oye, que por lo menos en los medios de comunicación tradicionales hay una línea editorial, hay una persona que está diciendo las cosas y tiene responsabilidad de lo que dice. En cambio, en las redes sociales a veces aparece alguien hablando como experto y uno no sabe quién es, a lo mejor es un avatar inventado, así que ese es uno de los puntos que tiene como diferencia. Ahora, vamos a la segunda opción. ¿Por qué entonces contratar un fact-check, un polígrafo que esté chequeando la veracidad o la no veracidad? ¿Quién quiere tomar una posición? Gaby, por favor, tú primero. Gaby, elige tú. No, yo tendría ese trabajo de todas maneras. Por el lado desde Facebook les conviene también porque en este minuto han estado en el ojo del huracán. Mark Zuckerberg ha tenido que ir a testificar varias veces al Congreso también sobre cómo ha tratado la propaganda, sobre cómo trata a las personas. Entonces necesita también una publicidad positiva. Y si él dice que va a chequear que lo que nosotros estamos consumiendo a través de las redes sociales es veraz, vamos a tener una mayor confianza y él también va a poder vender mayor publicidad porque vamos a tener más confianza en lo que ellos nos muestran. Gaby, pero ¿es viable hacer una policía política? Imagínate cuánto gente puede comprar anuncios, miles de millones. Sí. ¿Cómo vas a elegir tú a quién vas a tú hacerle el fact-checking? A todo lo que es propaganda política.
Pero imagínate, si son millones de millones. A ver, Eduardo, sí. ¿Qué dices tú? O sea, no, tú tienes que decir... Yo tengo que tomarla. Es muy simple. El hecho es que la crítica que se le puede hacer a eso es la crítica que ya existe. Sí. O sea, Twitter y Facebook, Twitter lo ha estado tratando de hacer, de chequear ciertos temas, pero de todas maneras el bando contrario empieza a criticarlo y usar esto mismo como como un argumento más, de que hay un sesgo en las redes sociales, de que deberían mantenerse fuera. Entonces, yo creo que si uno va a tratar de chequear toda la información, hacer un fact-checking, uno justamente puede caer en ese... le estás dando más leña al tema. Nos están chequeando solo a nosotros, nos están... eso da a entender de que hay intereses oscuros por detrás y todo eso. Que están manejando el medio, muy bien. Ya, ¿y por qué, y hacer chip libre? Que cada uno publique lo que quiera. ¿Quién quiere apoyar eso? Gaby, no, es difícil de apoyar eso en realidad. Ahora, yo lo puedo apoyar entendiendo lo que es la cultura estadounidense, que tienen la libertad de expresión por sobre todo, y dicen que al final los riesgos que implica censurar los discursos son tan grandes que es mejor darles chip libre. Ese es al final el razonamiento que tienen detrás, y por eso también se garantiza en la Constitución la libertad de expresión. Pero sabiendo el poder que tienen en este minuto las redes sociales, o sea, hemos visto incluso documentales enteros que se han construido en base a eso, se muestra que existe la necesidad de regularlo por el bien de la democracia también, porque si no, ¿cómo vamos a votar de manera informada? Eduardo, posición contraria. No se debe regular, en lo más mínimo. Ese es el argumento a favor, porque me quedó claro que Gabriela estaba diciendo que está a favor de algo de regulación. Sí. No se debe regular en lo más mínimo. Tenemos que remontarnos también a cualquier... O sea, si uno piensa que puede haber regulación, puede haber sobreregulación. Y si uno ve, por ejemplo, casos en que las redes sociales, a partir de no ser reguladas, han ayudado, justamente como en la primavera árabe y en casos así, a que se difunda información o, qué sé yo, el tratamiento a las minorías en algunos lados, como a los uigur en China o a la minoría musulmana en Birmania, en esos casos tú corres ese riesgo, el riesgo de sobreregulación. O sea, si hay que elegir esto, y si esto es blanco o negro y no hay grises, hay que irse por el blanco, hay que hacer una total chip libre. Es un buen ejemplo el que diste, fíjate, de la primavera árabe del 2011, se dice que Facebook de alguna manera facilitó esta liberación. Pero existe el ejemplo contrario. Ustedes saben lo que mencionaste. Déjame contarlo rápidamente en Birmania. Esto fue una campaña orquestada por el ejército de Birmania para perseguir a los Rohingya, que es una minoría musulmana que está en Birmania, y hubo realmente un genocidio. ¿Y qué tanta responsabilidad podríamos atribuirle a Facebook de lo bueno y lo malo? Pero concentrémonos en lo malo, en este ejemplo de los Rohingya. ¿Ustedes creen las redes sociales de haber promovido esta masacre? En general sí, y de hecho hubo bastante coincidencia en que sí tuvo algún tipo de incidencia y fue muy criticado también por lo mismo, porque dio chip libre para muchos grupos de odio. Y eso sí, en algunos países también está regulado. La libertad de expresión al final se acaba cuando ya se va hacia discursos de odio y que llaman también a matar a personas derechamente, como fue el caso. Así que sí tuvo responsabilidad. Ya, pero ¿qué tiene de distinto, para volver a la pregunta anterior, las redes sociales respecto del diario? Tú deberías entonces tener una regulación común. Ustedes proponen que haya una especie como de ley, volviendo una ley para las redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué tienen en particular? ¿Por qué no aplican la misma ley a la radio? Porque al final las redes sociales no tienen una institución clara, no tienen editores, funcionan como una caja de resonancia más que como una entidad organizada y articulada donde se reportea y después se escribe. No nacieron tampoco con el espíritu de ser un medio de comunicación, pero sí se han transformado en eso. Tal vez no debería regir exactamente la misma regulación, pero algo parecido para evitar la propagación de las noticias falsas.
Claro, el problema que tienen, oye, y algo lo mencioné, es que tienen este elemento de hacer tribu. Sí. Y bueno, eso puede ser bueno y malo. Y lo que nosotros debemos aprender acá es que como el auto en su minuto, que tuvo cosas muy buenas, pero también mucha gente murió atropellada, es algo que nosotros tenemos que entender. Y me parece que estamos todavía lejos. Pero para entender, primero hay que discutir, comprender. Y dime, Gaby, ¿cómo va la votación? A ver si nuestros auditores cambiaron. Absolutamente no, absolutamente convencidos de que hay que chequear la veracidad, es decir, sí se necesita algún tipo de regulación. Así que con ese mensaje, al parecer, se los transmitimos a todos quienes están debatiendo sobre las redes sociales. Sí, Eduardo. Sí, alumno Thompson. ¿Qué pasó? Rápidamente las cifras, así rápidamente. El 10% dice prohibir la propaganda, 65% dice chequear la veracidad y 25% no involucrarse. Así que el llamado por lo menos la gente que ha votado hasta ahora es que hay que chequear la veracidad en este tipo. Así que se van a tener que poner con Lucas las redes sociales y equipos de gente sí, que... Lucas no les faltan hasta ahora, así que eso. Muy bien, pues. Profesor, muchas gracias por esta lección. Que tenga un muy buen fin de semana. Feliz, chao.